Visitar España con Nacho Bernabeu. Hay lugares que no necesitan presentación y aún así merecen detenerse para contarlo todo bien. Campo de Criptana es uno de ellos. Es un municipio de unos 13.000 habitantes y está en el corazón de La Mancha, la provincia de Ciudad Real. Es conocido en todo el mundo, ¿eh? ¿Por qué? Pues por los molinos que Cervantes inmortalizó en el Quijote, ya que es sabido que su protagonista los confundió con gigantes. Y ahí están, ahí siguen. 10 siguen en pie sobre la Sierra de los Molinos, 3 de ellos originales del siglo XVI, recortados contra el cielo infinito de Castilla como un símbolo reconocible de la mejor literatura española. Pero Campo de Criptana tiene muchas más cosas. Así que, bueno, pasearemos por el barrio de Albaicín, veremos cuevas excavadas en la ladera por las familias humildes que así construyeron sus hogares y veremos más curiosidades, más curiosidades. Para esto tenemos a su alcalde, Santiago Lázaro, para hablar de Campo de Criptana. Bienvenido, Santiago. Hola, ¿qué tal, Nacho? Pues encantado de estar aquí con vosotros. Un placer poder hablar de Criptana, que eso es mi debilidad. Sí, y es lo que vamos a hacer, porque, bueno, pues aquellos que no hemos tenido el privilegio, ¿no?, de pasear por sus calles, algunas de ellas empedradas preciosas, invito a todo aquel que nos esté escuchando a que eche un vistazo a Google o donde él lo prefiera, pero la verdad es que son unas calles maravillosas. Pero Santiago, para quien no ha oído nunca hablar de Campo de Criptana, en pocas palabras, ¿cómo definirías el municipio? Bueno, en primer lugar, agradecido de esta posibilidad de hablar de Criptana. Es verdad que mucha gente no conoce Criptana, en realidad sí, y en realidad sí lo conocen. No conocen, no relacionan con el nombre precisamente un monumento que representa, y lo que me atrevo a decir, a todo nuestro país ante el mundo, como son los molinos de viento. Entonces, sin duda, somos un pueblo marcado por ese horizonte, que ha dicho muy bien que es recortado en ese cielo infinito de Castilla o de La Mancha, en este caso nos sentimos manchegos aquí en Criptana, pero sin duda es un pueblo marcado por ese norte, que son nuestros molinos, marcado por el Quijote, por una figura reconocible a nivel mundial, como es el Quijote, y sin duda por la buena suerte, la buena lid que tuvimos con Cervantes de que se inspirara en este lugar increíble como es la Sierra de los Molinos de Campo de Criptana. Y es un pueblo sencillo, un pueblo humilde de La Mancha, con gente que no le han regalado nada. Esta tierra no ha sido una tierra precisamente rica ni de grandes patrimonios, pero sí es cierto que hoy tenemos ante el mundo una gran oportunidad en lo que tiene que ver con la promoción de nuestro turismo, con la promoción de nuestros vinos, que son fundamentales también aquí. Y bueno, estamos empeñados, el pueblo entero, en dar a conocer un pueblo y el potencial que tiene Campo de Criptana. Vamos a hablar de todo, alcalde, que yo sé que hay mucho, en fin, mucha tela para ir tirando del hilo. Pero vamos a empezar poquito a poquito y si te parece bien, pues cuando alguien llega por primera vez a Campo de Criptana, ¿qué es lo primero que va a ver y qué se siente, ¿no?, cuando uno llega ahí? Bueno, en Criptana hay mucho patrimonio, pero es cierto que, como decíamos, lo simbólico son la Sierra de los Molinos. Entonces, lo que le llega, la impresión primera que les encuentra cualquiera que llega a Campo de Criptana es subir esas calles empinadas del barrio del Albaicín, un nombre que nos suena al Albaicín de Granada, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos nuestro propio Albaicín, un barrio en cuesta que se encarama hacia prácticamente llegar a esos molinos que suponen el borde norte del casco urbano. Entonces, cualquiera que llegue sube esas cuestas del Albaicín y se encuentra a esos gigantes, que nunca, mejor dicho, es lo que aparentan cuando uno llega aquí. Uno se siente pequeño al lado de ese conjunto de 10 molinos que tenemos en la sierra, de los 34 molinos que llegó a haber en el siglo XVIII, así venían reflejados en el catastro del Marqués de la Ensenada, y de esos 10 molinos que encontramos ahora se encuentran 3 de ellos históricos del siglo XVI que siguen moliendo, que siguen funcionando al menos una vez al mes, el primer domingo de mes, y que sin duda marca lo que es la imagen conjunta del municipio. Sin duda el lugar icónico y fundamental que ver, el que más impresiona en primer lugar, son la Sierra de los Molinos de Campo de Criptana y ese conjunto histórico.
Sí, alcalde, porque esos molinos han dado juego, ¿no? Porque tengo entendido, a ver si me he documentado bien, que algunos de ellos albergan, pues no sé, como oficinas o se han utilizado para más cosas. Bueno, y para cosas muy interesantes que son otros atractivos turísticos de Cristana. Aquí nació pues una gigante universal para nosotros y para el mundo del cine, como es Sara Montiel. Sara Montiel era aquí de Campo de Cristana, ella era una orgullosa manchega, siempre presumía de ello, y aquí en uno de los molinos de la sierra, el molino Culebro en concreto, es un molino museo de Sara Montiel, donde en cada una de las 3 plantas que tiene el molino existen varias, hay una exposición muy bien interpretada, además recién musealizado, donde ayudará a entender la importancia de una figura que nació de un pueblo humilde de La Mancha en los años 50 y 60, pero que llegó a lo más alto en Hollywood. Seguramente donde ahora ya han conquistado otros españoles o españolas han llegado a Hollywood, pero ella fue la primera que, teniendo un origen humilde, llegó a muy alto. De hecho, es uno de los atractivos turísticos más interesantes también que busca mucha gente cuando viene a Cristana, es visitar ese molino museo de Sara Montiel. Y también otro molino, por ejemplo, es el Gigante del Vino de La Mancha, un molino destinado a la promoción de los vinos. Es otro de los atractivos reconocibles de nuestra tierra, y ahí donde se expone la historia del vino en general en la humanidad y la historia más reciente desde el siglo XIX hasta la actualidad, que tiene mucho que ver con el origen, el desarrollo de Cristana, la expansión de los pueblos de La Mancha, pues cuando se expande el viñedo en toda esta zona del país, como consecuencia de la filosera que se desarrolla en Francia, una plaga que afectaba a los viñedos franceses, se extiende el viñedo por aquí y además se suma la expansión del ferrocarril que llega a Cristana también a mediados del siglo XIX. Y, en fin, en ese molino se interpreta. Por tanto, los molinos dan lugar a maquinaria original en 3 de ellos y, por ejemplo, el molino de Sara Montiel, el molino del vino, son unos atractivos muy interesantes. Además, el mero hecho de pasar a un molino ya impresiona el aspecto, los muros gruesos, de estar entre esos elementos que son tan importantes para la ingeniería ya desde el siglo XVI, ya impresiona y es un atractivo muy interesante, claro. Vamos a hablar también por supuesto, de los caldos manchegos, ¿no? Eso está clarísimo. Pero hemos mencionado a Sara Montiel y, bueno, pues quizá muchas personas, la generación, pues, en fin, los años pasan, ¿no? Y a lo mejor, pues algunas personas la desconocen, pero bueno, hay que hacer algún apunte, ¿no? Porque, pues no saben que fue cantante, actriz de origen humilde y que logró alcanzar reconocimiento internacional. De hecho, fue la primera artista española en Hollywood. Y bueno, pues en este espacio que, insisto, invito a todos los oyentes a que le echen un vistazo, por ejemplo, a la página web tierradegigantes.es, donde se puede ver, entre otras cosas, este espacio museístico dedicado a Sara Montiel. Y vinos. Veo también, alcalde, me ha hablado usted de que hay un museo del vino, pero también hay como una especie de ruta enológica, ¿puede ser? Sí, bueno, tenemos desde la oficina de turismo también tenemos establecidas mucha relación con las diferentes bodegas que hay en Cristana. En concreto hay 6 bodegas, algunas de ellas integradas en las rutas del vino de La Mancha. Son unas rutas que promociona la denominación de origen de vinos de La Mancha, en la cual se integran las bodegas para facilitar la visita a sus instalaciones. Y hoy creo que en el mundo en el cual nos gusta a todos conocer el vino y todos jugamos a intentar entender un poco la parte más técnica de la degustación, es muy interesante la visita a muchas de las bodegas que tenemos en Campo de Cristana, que están haciendo un trabajo muy bueno de elaboración del vino, que es lo primero, pero de algo tan importante como es la promoción. Y para la promoción hay que enseñar lo que uno hace. Y nuestras bodegas, en este caso con esas visitas, te permiten conocer a fondo el trabajo que se hace, a la vez acompañado, que me parece interesante destacarlo, de las catas, de diferentes catas de vino que realizamos en Escuela de Catadores. Tenemos un edificio destinado precisamente a la promoción del vino, Escuela de Catadores, donde de manera regular programamos diferentes catas de vino, no solo de vino, incluso de otros productos típicos como el queso, como el aceite, como el pan, por ejemplo, productos muy tradicionales de La Mancha, donde se degustan y donde, aprovechando que uno disfruta, pues también aprende y se lleva la mejor imagen y el mejor sabor, nunca mejor dicho, de lo que es Campo de Cristana. Alcalde, hay que ser muy suertudo para estar en este municipio y poder ver el horizonte prácticamente por los 4 puntos cardinales. Quiero decir, es un municipio verdaderamente con sabor. Efectivamente, Cristana creo que ha sabido mantener la esencia. Somos un pueblo un poco diferente a los pueblos de La Mancha, que se extienden por esta gran llanura inmensa que desde luego inspiró también a Miguel de Cervantes, pero es cierto que es un pueblo que está en una ladera, que sin ser una
gran, aquí llamamos sierra. Yo digo siempre que este es un pueblo donde se utilizan las metáforas. Hablamos de la sierra cuando sería un pequeño cerro, o hablamos de molinos, o hablamos de gigantes cuando son molinos. Pero es cierto que tenemos ese paisaje característico en esa ladera, un pueblo que se vierte por la ladera, donde tenemos casitas de 1 a 2 plantas, encaladas de blanco con un zócalo azul añil, y esas calles empinadas, muchas de ellas son laberínticas, pues hace que sea un paisaje muy original y muy auténtico. De hecho, pues el gran atractivo también que tenemos es ese paseo por el Albaicín, donde perderte hasta desembocar por diferentes puntos en esa Sierra de los Molinos, desde donde se divisa, como bien decías, en días claros, pues hasta un horizonte de hasta 50, 60 kilómetros de distancia. A mucha gente que viene de lugares, por ejemplo, del norte de España, donde viven en zonas montañosas, le impresiona ver precisamente esa cantidad inmensa, ese mar, podríamos decir, el Mar de la Mancha, desde un lugar como es la Sierra de los Molinos de Campo de Cristana. Pues, alcalde, vamos a aprovecharnos un poco de su calidad de embajador turístico y le vamos a preguntar directamente: ¿cuándo vamos y qué hacemos? ¿Qué nos propone? Bueno, hay muchos momentos del año donde ir. ¿Qué voy a decir yo? ¿Qué voy a decir yo que soy un orgulloso alcalde de este pueblo? Pero es verdad que puedo proponer diferentes planes. Por ejemplo, los primeros domingos de mes, siempre algún molino histórico se pone a moler. Pero el mejor momento para disfrutar de los molinos es sin duda una molienda donde empieza a girar esa maquinaria histórica y donde el temblor del molino pues ya nos conmueve, de alguna manera te emociona. El primer domingo de mes sería buena fecha. Tenemos diferentes propuestas trabajadas con Renfe, con la red la empresa de trenes Renfe estatal, por el cual ofrecemos diferentes viajes directamente desde Madrid hasta Campo de Cristana. Es un tren que solo tiene parada en Cristana, que son 6 sábados al año y que en este caso ofrece el paquete de visitar una bodega integrada en la denominación de origen de Vinos La Mancha. Visitamos también el Centro de Interpretación de los Molinos, un molino histórico y también el Pozo de Nieve, un recurso muy interesante en plena Mancha, un pozo de 9 metros de diámetro donde se almacenaba la nieve para convertirla en hielo y que utilizarse ya desde el siglo XVIII con fines terapéuticos y medicinales. En fin, un plan muy interesante, directamente desde Madrid hasta Campo de Cristana y vuelta al acabar el día. O, por ejemplo, este año también el tren al Andaluz, también con Renfe, un tren de lujo que también hace su visita en Campo de Cristana y que permite degustar pues, en uno de los grandes restaurantes pues, la gastronomía, que sin duda es un atractivo no de Cristana, de cualquier sitio cuando vamos a visitar, siempre queremos llevarnos la mejor de los sabores y aquí sin duda queremos explotarlo. Pero aparte, por ejemplo, tenemos muy pronto, tenemos del 29 al 31 de mayo, tenemos el Airén Fest, un festival de música. Airén, para el que no lo conozca, es el nombre de una variedad de uva blanca, la más característica de La Mancha, la uva Airén. Y estamos muy orgullosos precisamente de ese origen de nuestra uva blanca y hacemos un festival de música, de vino, en un entorno patrimonial como es el Cerro de la Paz, esta Sierra de los Molinos, donde hacer conciertos, degustar vino, hacer yoga, este año también, talleres de teatro, en fin, una propuesta muy interesante, muy bonita. Son productos turísticos muy delicados, no aspiramos a un turismo masivo, sino a algo especial y que planteamos, como digo, del 29 al 31 de mayo. Pero en definitiva, cualquier fin de semana y durante la semana que tenga más tiempo también sería buena propuesta porque tenemos todos los recursos turísticos disponibles, abiertos, una oferta hotelera de grandísima calidad con 2 hoteles de 4 estrellas que han abierto hace apenas unas semanas. En fin, creo que tenemos un buen plan para que cualquiera lo adapte a sus circunstancias, a sus tiempos, así tienes niños, disfrutar también de este espacio, o si vienes en otro plan, pues también adaptarte a la visita turística, a lo que es descubrir Cristana. Veo que tienen la semana cervantina del 17 al 24 de abril. Veo que tienen un carnaval del 7 al 18 de febrero. No sé, corríjame si doy mal la información. Sí, totalmente. Sí. Tiene la romería de una Semana Santa muy interesante de interés turístico regional. La Semana Santa de Campo de Cristana es muy interesante. También una época muy buena para visitar también esta tierra, por descubrir una forma de Semana Santa diferente en la cual se hace una cronología de la Pasión de Cristo donde salen todos los pasos seguidos en una sola procesión también. Tenemos romerías, ahora empezamos la romería de San Isidro este fin de semana, que va a ser también un evento importante a nivel comarcal. En fin, hay mucha actividad. El lunes de Pascua, romería de la Virgen de Criptana, que por algunas imágenes que veo que muchísima gente, igual que el carnaval del 7 al 18 de febrero.
Efectivamente, eso es, cada año va variando la fecha, pero son eventos muy masivos en lo que tiene que ver con el pueblo, que se vuelca, que es otra característica de Cristana, que se vuelca en todas las actividades. Somos un pueblo muy intenso y yo lo disfruto y lo sufro porque me supone estar siempre en todas las cosas, por un lado, pero tenemos muchísima actividad que además atrae a visitantes de la zona de la comarca de la región y de toda España, como es el caso de lo que nos planteamos hoy. Es que ser alcalde tiene esas cosas, ¿eh? Yo no sé usted cómo lleva esto, alcalde. Bueno, pues se lleva bien a veces, otras veces no tan bien. Uno lo hace con... Yo llevo 7 años de alcalde, pues estoy muy orgulloso, muy contento también por esto, pero muy exigente porque te exige estar en muchos actos y a veces no estás con quien debes estar, a veces que es con la familia, con los hijos, con los amigos, pero bueno, eso uno lo lleva en el cargo y el tiempo que uno asume esta responsabilidad tiene que asumir también que tiene que dar la cara y acompañar a lo que el pueblo quiera, y en eso estamos. Peregrinación hacia el santuario del Cristo de Villajos. ¿Esto es una ruta de senderismo? Bueno, aquí tenemos la peculiaridad de que los dos patrones, la Virgen de Cristana y el Cristo de Villajos, están situados en unos santuarios, uno a 3 kilómetros y otro a 5 kilómetros. Y estos caminos que los unen, unos caminos, son muy transitados por los vecinos. Seguramente yo siempre digo que el deporte local aquí es el salir a caminar, salir a andar, como decimos. Entonces todo el mundo va diariamente, mucha gente va diariamente a ver al santuario de la Virgen y volver por el santuario del Cristo. Entonces son caminos muy transitados en el día a día y sobre todo referentes en la celebración de la fiesta de ambos casos. El lunes de Pascua, el caso de la Virgen de Cristana, o el caso del Cristo de Villajos, hace referencia pues, al primer jueves de agosto, que es cuando viene al pueblo, o el día 24 de agosto, que es el día del patrón, que es el inicio de las ferias y fiestas de Campo de Cristana. Claro, yo entiendo que ustedes lo tienen visto o muy visto el municipio, pero claro, es que la verdad es que es un pueblo muy hermoso, alcalde, es muy bello este municipio. Es cierto, y es verdad que a veces explicar las cosas no es lo mismo que verlas, y una imagen vale más que 1000 palabras, como dice la expresión, pero yo animo a través de esa página que has comentado, tierradegigantes.es, que es una página muy bonita donde se representa toda esa cantidad de patrimonio y donde se puede ofrecer esa visita completa a recursos que van desde lo histórico, lo patrimonial o lo natural. Por ejemplo, tenemos también una laguna que es reserva de la biosfera, la laguna de Salicor, que tiene unas características impresionantes y muy originales. Es una laguna que tiene una salinidad mayor que la del Mar Muerto. Es una laguna salina que tiene un carácter endorreico, tan solo tiene agua con las lluvias, pero que tiene una fauna, una flora específica y en un entorno maravilloso como es la zona norte del término municipal. O sea que hay complementos para adaptarlos a todos los visitantes, también a los caravanistas, también a un área de caravanas muy interesante. Somos receptores de mucho turista de caravanas que quiere siempre disfrutar y llevarse en la retina esa imagen de la Sierra de los Molinos, y también estamos abiertos sin duda a ese tipo de turismo. Seguimos en la tierra de gigantes, seguimos en Campo de Criptana. Tenemos el lujo de tener a su alcalde como embajador. Y, por ejemplo, las casas cueva o la casa cueva, ¿puede hablarnos de este concepto y en qué consistían? El barrio del Albaicín, como comentaba, este barrio que está en la ladera, es un concepto albaicín que aparece ya en el siglo XVIII aquí en diferentes documentos históricos del Archivo Histórico Local de Campo de Cristana. En este barrio empezó a asentarse población desde el siglo XVIII y sobre todo el XIX, población muy humilde que salía de lo que era el centro histórico del municipio y que empezó a crecer, a crear sus viviendas muy sencillas en este entorno de lo que hoy conocemos como la Sierra de los Molinos. Y el tipo de vivienda era una vivienda troglodítica que consistía en horadar en esa roca caliza que existe en esta zona de La Mancha, horadar prácticamente con pico y pala estas cuevas y hacer diferentes habitaciones para habitar en ellas. De hecho, generalmente las casas cuevas tienen 8, 9, 10, 12 cuevas y que incluso iban ampliándose con el paso del tiempo conforme ampliaba la familia. Si el hijo de la pareja se casaba, pues se ampliaba, se horadaba otro tipo de otra cueva más y ahí podían asentarse. Son cuevas que hoy en día llamaríamos bioclimáticas, adaptadas al cambio de temperatura en lugares muy frescos, también en verano. Es verdad que están muy adaptadas en su origen a las clases más humildes, que no tenían capacidad para construir una vivienda de cero. Pero es cierto a la vez que hoy en día estamos reivindicando esas cuevas como una forma tradicional de viviendas. Hay más de 500 cuevas en todo este barrio del Albaicín, una forma tradicional de vivienda que además tiene mucho que ver incluso con el turismo que estamos ofreciendo. Aquí hay
en todo ese entorno del Albaicín hay muchas casas rurales muy interesantes donde tienen habilitadas estas cuevas, donde puedes dormir perfectamente habilitadas, encaladas, todas ellas siempre se encalaban de blanco. La cal servía no solo por una cuestión estética, sino una cuestión de desinfección ante enfermedades, para prevenir también la humedad y demás, y de limpieza, recursos de limpieza. Entonces, perfectamente encaladas, perfectamente habilitadas con la comodidad de hoy en día, pero en un entorno de hace varios siglos. Y creo que es un lugar mágico. También forma parte de las visitas turísticas conocer 2 casas cuevas que gestionamos el ayuntamiento, que hemos rehabilitado en los últimos años y que hace que disfrutemos de un lugar diferente, en un entorno creo que mágico, como esas cuevas, y cuando sales de ellas te encuentras al pie de los gigantes. Creo que no hay mejor fórmula para entender en una pequeña visita lo que es Campo de Cristana. Pues sí, una pequeña visita de fin de semana, que es lo que yo suelo proponer a todos los oyentes para descubrir municipios encantadores. Y yo, si me permite una confidencia, ahora que no nos escucha nadie, alcalde, yo he viajado mucho por Europa y también fuera de Europa. He visto muchas ciudades hermosas, pero le digo una cosa, como España, nada. Es cierto, tenemos la suerte de tener un patrimonio histórico único, de que cada municipio tiene sus propias características simbólicas, es decir, que tenemos un pueblo como Cristana, tiene un patrimonio ya de origen medieval, tiene un origen ya milenario, ya desde la época romana, y que nos permite que disfrutemos solamente el patrimonio religioso que existe en cada uno de nuestros pueblos, independientemente de cada uno del que vivamos. Ya es muy interesante, y si lo unes a patrimonio industrial como el que tenemos en Cristana, con los molinos, con el Pósito Real, que no lo hemos comentado, las casas cueva, el Albaicín, pues hace que sea una propuesta muy interesante. Pero es cierto que para conocer la suerte que tenemos en España de tener el país que tenemos, hay que viajar y reconocer que tenemos una joya de país para disfrutarlo, sin duda. Bueno, pues si hay que disfrutarlo, yo sé que la gastronomía local, Campo de Criptana, es muy especial. Aconséjenos algo para pedir en los restaurantes que encontremos por aquí. Bueno, como platos típicos hay muchos platos manchegos y algunos muy agradecidos. Yo voy a decir uno que es poco, quizás no es el más conocido. Este le gustaba mucho a la gran Sara Montiel y a veces hacía a sus amigos en la intimidad cuando se convertía en más manchega, no tanto en la diva universal que fue, sino era más manchega. Ella siempre hacía las gachas. Las gachas son una especie de papilla, o en este caso sí, de una especie de papilla de mezcla que sale de utilizar la harina de almortas, que es una legumbre muy tradicional de aquí, y que con aceite, con tocino, con chorizos, pues hace que uno pueda degustar perfectamente lo que es la mancha, las gachas. Pero también, como no, la caldereta de cordero manchego. El cordero es uno de los productos típicos de La Mancha, y la caldereta, que es un guiso de carne de cordero con patata, que se tira sus 3-4 horas guisando, bien aderezado con tomillo, con romero. Bueno, pues nos da un plato de los que llenan el alma, y que si lo acompañas y lo maridas con los vinos, con un buen vino Airén, como decía antes, un tempranillo de La Mancha, creo que cuadra perfectamente. Pero el pisto manchego, muy reconocido también, los duelos y quebrantos, que aparecían también en el Quijote, bueno, son platos que siempre están en la mesa de cualquiera de los restaurantes y bares de Campo de Cristana para ofrecer a los que nos visitan, por un lado, y que muchas veces está también en la mesa de los que vivimos aquí. Aquí, cuando hace un día nublado, llueve, decimos hace un día de gachas, porque la gacha es un alimento calórico que alimenta mucho, que te da mucha energía, y que si lo aderezas, como decía antes, con tocino, chorizo, un poquito de morcilla, pues creo que ahí no suena nada mal en todo eso. En estos últimos minutos de entrevista nos hemos dejado cosas, nos hemos dejado el centro de interpretación del Molino Manchego, por si quiere hablar del Museo de Eloy Teno. Cuéntenos usted lo que más le apetezca. Síganos hablando de Campo de Criptana. Hay que dejarse cosas. Siempre hay que dejarse cosas. No podemos descubrirlo todo para que no parezca que esto ya está todo explicado, ¿no? Siempre hay que dejarse cosas. Pero es verdad que todo depende también del tiempo de que se disponga. Hemos hablado de la Sierra de los Molinos como el elemento central de alguna manera. Siempre interesante, y así lo establecimos hace varios años, el hecho de conocer a fondo el molino antes de pasar a un molino histórico, y por eso tenemos un centro de interpretación de los molinos que está en la oficina de turismo, que es el punto de recepción del visitante. Lo interesante es allí, una vez que adquiere la entrada, visitar ese centro de interpretación donde se disecciona el molino, donde se separa en partes. Hemos metido piezas originales también, mucha interpretación a través de vídeos, también para entender cómo funciona ese molino, y a partir de ahí visitar el molino histórico, que ya puede ser el molino Burleta, el Sardinero o el
o el Infanto. Cada molino tiene su nombre, cada uno tiene sus propias características y su historia, y a partir de ahí entenderlo mejor como tal. Y unido, como bien decías también, a patrimonio religioso, desde la ermita de la Veracruz, la iglesia parroquial, el convento de los Carmelitas, en fin, mucho de lo que tiene que ver con la historia del siglo XVI en Cristana. Ese fue para Cristana el siglo de desarrollo patrimonial de lo que hoy disfrutamos, hace aproximadamente 500 años, y pues eso, todo unido y aderezado con las propuestas que hemos hecho. Creo que todos son planteamientos abiertos, que además le van a guiar muy bien a la oficina de turismo. Uno ya puede guiarse bien a través de esa página web que comentamos, Tierra de Gigantes, pero a la oficina de turismo le guían perfectamente para que pueda hacer ese pack adaptado a 1, 2, 3 días, muy relacionado también con nuestros establecimientos hoteleros, muy de calidad, ya sea casas rurales para familias o hoteles también de muchísima calidad. Creo que plantea una oferta muy interesante para disfrutar de un fin de semana o de unas vacaciones. Tenemos apartamentos, tenemos casas rurales, tenemos hoteles, como bien ha dicho, apartamentos turísticos, y entiendo que tienen ustedes pues un montón de terrazas o un montón de bares y restaurantes también para comer. Sin duda, incluso en la misma Sierra de los Molinos, que es una novedad de los últimos años también, hemos planteado diferentes terrazas, los diferentes restaurantes que hay en la Sierra de los Molinos. 4 de ellos tienen su propia terraza para poder degustar allí, desde el desayuno a la comida, a la cena, en un lugar mágico al pie de los Gigantes. La Sierra de los Molinos es bonita de día, espectacular. Por la tarde, el atardecer es impresionante de esos molinos conforme se oculta el sol, pero la noche también es preciosa por la iluminación artística que tiene todo el conjunto y de los molinos, más los monumentos históricos de Campo de Cristana. O sea que cualquier sitio del entorno de la sierra y también de la plaza, del entorno de la Plaza Mayor, con gran parte de la hostelería también en terrazas, pues hace que sean espacios abiertos, cómodos y donde uno se siente de aquí, que es lo importante, no que uno se sienta ajeno cuando llega a un sitio, sino que se sienta a gusto cuando visita Cristana. Ay, que no me van a perdonar que no haya mencionado los quesos manchegos para maridar con un buen vino. Bueno, pues alcalde. Las catas, he comentado que las catas que hacemos en la Escuela de Catadores no solo vino, sino también queso, aceite y otros productos típicos de aquí de La Mancha. Sí. Bueno, pues alcalde, le agradecemos su paso por visitar España. Yo creo que hemos hecho, al menos hemos dado unas pinceladas sobre esta tierra de gigantes que es Campo de Cristana. Y si quiere decir algo más, todavía le queda un minutito. Bueno, yo lo que animo a los que nos escuchen es que no se pierdan las cosas buenas de la vida, y entre las cosas buenas de la vida está visitar Campo de Cristana. En general es hacer turismo, es de las cosas buenas, pero creo que se van a llevar una experiencia bonita e interesante y que queremos que sea memorable. Ese es el objetivo, que la gente lo recuerde, que lo recomiende y que, bueno, que disfrutemos de la vida, que a veces nos amargamos demasiado con nuestros problemas, con el día a día, y creo que el salir a viajar a destinos cercanos como es Campo de Cristana, situado en el centro de España, pues creo que es una oferta interesante para seguir viviendo con alegría, que es lo que queremos todos. Pues tomamos nota, alcalde Santiago Lázaro, y apuntamos en el mapa Campo de Cristana para nuestra próxima visita. Muchísimas gracias, un abrazo. Muchas gracias, Nacho, a vosotros, un abrazo fuerte. Hasta siempre. Visitar España es más que un podcast. Es conocer la historia de cada pueblo a través de las voces de quien más los conocen, sus alcaldes. Si quieres que hagamos los videopodcasts de tu municipio, contacta con podcastpublico.com.